Ya hemos visto en otras semanas cómo la reforma, como inició el pastor, no comenzó con la reforma en un sentido de que el Señor a lo largo de la historia de la iglesia ha levantado a reformadores. No solamente, muchas veces nos quedamos en que un reformador fue Lutero. No, hermanos, si nosotros leemos la Biblia, en tiempos bíblicos, él estuvo levantando reformadores que decían, hey, sus, sus caminos están torcidos, enderecenlos. Y esto es reformar al final de cuentas. No solamente sucedió en la Edad Media con Lutero, sino que también sigue pasando al día de hoy. Podemos ver en la palabra de Dios cómo en cada carta que escriben los apóstoles y a cada una de las iglesias tiene como el fin reprender a estas herejías que se están levantando en contra de la verdad y la suficiencia de la verdad de Dios, que recién había sido revelada a través del único sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es necesario que todos entendamos, porque así como a lo largo de la historia han habido confusiones, han habido voces que han torcido la palabra, al día de hoy estamos aún más expuestos. Cada día que pasa, cada generación tiene sus propias luchas. Pero si volteamos a ver, hermanos, estamos rodeados de situaciones que nos hacen alejarnos cada día de la palabra de Dios, que tenebrecen nuestro corazón. Y si no nos damos cuenta de esto, hermanos, lo que va a pasar es que nos estamos sumergiendo en aguas que son tan oscuras, tan profundas, pero sobre todo que no nos dejan ver la magnitud del pecado que nosotros, eh, en el que nosotros estamos prácticamente participando. Y quiero empezar, hermanos, en esta mi introducción con un dilema, el dilema del solo y el corazón humano. Como vemos, estamos viendo las 5 solas. Solo es algo que solamente tiene cabida una cosa. Y para esto quiero hacer una analogía. Quizás va, va, va a parecer de que voy a empezar a contar una anécdota, pero cuando platicaba con mi esposa, vi de que era una buena forma de contar el por qué solo Cristo salva. Hace algunos años, bueno, tenía 23 años, ya pasó algo de tiempo. eh, yo me uní a un grupo de espeleología. La espeleología es la exploración de cuevas. Y hacíamos algunas actividades que la verdad, al día de hoy yo diría, no lo volvería a hacer porque soy papá, porque es un riesgo innecesario solamente por el hecho de querer sentirte parte de algo. Pero lo que sí aprendí es que eh, un hombre tiene miedo, un hombre tiene temores, un hombre tiene cargas en tu corazón que si en su momento la adrenalina te lleva a no pensar en ello, sí tienes temores sobre todo a la muerte. En esa búsqueda de propósito que yo tuve y adrenalina, nosotros íbamos a cuevas y una vez estábamos en una cueva muy profunda, estábamos a más de 300 metros de profundidad. Ahí no entra un solo rayo de luz. Y nos encontramos con un camino que estaba inundado. Y para poder llegar al otro lado de la cueva, teníamos, teníamos que sumergirnos para poder llegar al otro lado. Yo no tenía conocimiento sobre algo que se llama espelobuceo, pero un amigo que justamente llevó su equipo de buzo, él, él se ofreció a entrar. Entonces él nos dijo en su momento, nos dijo, bueno, yo voy a entrar primero, voy a poner una cuerda que se llama línea de vida. La línea de vida es una cuerda que va anclada desde la entrada hasta que sale el buzo y ya
los que vienen de atrás pueden seguir la cuerda para saber de que van a llegar a un lugar seguro. Él nos dijo, bueno, él nos dio instrucciones muy precisas. Nos dijo, no muevan los pies muy rápido cuando vayan por abajo, en el agua, porque lo que van a provocar es que van a enturbecer el agua y no van a ver, y se van a apanicar. Él entró, se tardó 20 minutos para llegar al otro lado. Fueron 5 metros lo que había de división entre una zona y otra zona. Entonces, lo que él tardó 20 minutos en atravesar, luego nosotros entenderíamos el porqué. Cuando me llegó mi turno de atravesar ese túnel, yo no contaba de que el agua era tan turbia. No sé si ustedes han hecho café y han puesto su lámpara o algún líquido y quieren ver si pasa la luz y no pueden, pese a que su vaso es pequeño, la luz no pasa. Hagan de cuenta de que es meterse a un agua así y no ver nada. Es más, yo me acercaba la mano y no podía ver nada. O sea, apenas podía ver el puntito de luz que estaba cerca de mí. Y si nos damos cuenta, hermanos, aquí quiero entrar ya a la parte teológica. Así es el pecado. Este es el pecado porque estamos rodeados de él, estamos rodeados de tanta maldad que muchas veces estamos haciendo algo que para nosotros no es un pecado, pero sí lo es. Y esa es nuestra condición. Nosotros estamos sumergidos desde que nacemos a un mundo que por la culpa del hombre nacimos en pecado. Y acá, cuando nos sumergíamos, el riesgo era de que si tú movías los pies mucho, enturbiabas todavía más el agua. Y podían caer sedimentos, podían caer rocas. Entonces, lo que tenías que hacer era mantener la calma y la confianza en la cuerda, en la línea de vida, porque si la llegabas a soltar, lo que iba a pasar es que te ibas a perder y morirías ahogado. Una muerte muy, 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 muy horrible por lo que se dice. Y aquí entra la incapacidad del hombre. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Quiero usar esta analogía para mostrar esa capacidad que tenemos de salvarnos y la necesidad que tenemos de un Salvador que disipa toda esa turbiedad en nuestra vida y nos guía por un camino seguro a través de una línea de vida, pero en este caso para una vida eterna. En vez de buscar una emoción pasajera como yo lo hice en ese tiempo, como era el de atravesar un túnel, la verdad que ahora yo lo veo sin un sentido, muy peligroso. Era para satisfacer una necesidad de la carne. El estado natural del hombre, debido a la caída, es que estamos entre esa agua turbia y una oscuridad tan densa que desde un principio que nacemos con corazones entenebrecidos y estamos acomodados a esa oscuridad. Por eso no podemos ver dónde estamos muchas veces. Y mientras más nos sumergimos en tinieblas, y mientras más pecamos, más estamos prácticamente cavando para no poder salir de ahí. David dice a propósito de esta condición en el Salmo 51:5, si me lo pones por favor, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta es la naturaleza del hombre, hermanos. Y estamos ciegos espiritualmente. No podemos ver ni entender el camino hacia Dios por nuestras propias capacidades. Y tal como he mencionado en el ejemplo del túnel, cuando tú intentas avanzar más rápido, moviendo los pies por tu propia cuenta,
más te sumergirás en las tinieblas, pues estamos buscando nuestro propósito en lugares equivocados. Esta misma condición que nos hace ser inútiles para cruzar ese túnel por nosotros mismos, sin que alguien haya pasado por la brecha, por el túnel, para poner una vía segura, si nosotros entramos a ciegas, lo que vamos a provocar es empeorar nuestra condición, que por sí es muy mala, pero nos perderemos cada día más. Y aunque pareciera que nuestras obras, muchas veces, hablando del moralismo, parecieran ser correctas, son como dice Isaías 64:6, perdón. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Y esto es muy real, hermanos. ¿Quién de nosotros no ha terminado agobiado, desesperado, cansado y confundido cuando buscamos respuestas fuera del Evangelio? Todos nos cansamos cuando estamos haciendo las cosas por nuestras propias fuerzas. Pero hermanos, gloria a Dios que Él es el que nos ha provisto de un pronto auxilio, de alguien que hizo lo que hizo mi amigo esa vez, que fue el que pasó primero. Pasó por un camino oscuro y nos libró de esa desesperación y confusión que representa una vida sin propósito, y nos conduce a un lugar seguro fuera de la oscuridad de ese túnel oscuro. Y es ahora el que quiero que leamos el texto de Efesios 2:10, que es el texto que hemos estado usando para esta serie, para que conozcamos a este Salvador, que atravesó por todo aquello que ninguno de nosotros podía haber soportado. Este Salvador que nos ha hecho para Él, como dice el texto, y para que estemos en Él, por lo que podemos avanzar seguros, confiando en que llegaremos por sus méritos a ese lugar de reposo. Entonces, quiero hablar de la supremacía de Cristo. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Podemos confiar, hermanos, que quien nos creó lo hizo para que podamos atravesar seguros a través de ese oscuro túnel, sabiendo que la línea de vida es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que se efectuó en la cruz. Somos la obra de sus manos, el texto lo dice, por lo que nuestra identidad y valor están completas en Cristo, y nuestra dependencia, obras y todo lo que nosotros hacemos están atadas a Él. Todo lo que nosotros hacemos está atado a esta línea de vida. Y lo hermoso de esto es de que si nosotros nos alejamos, nosotros estamos atados. Ahí lo dice. Nosotros estamos atados a Cristo Jesús. Él es el que hizo la obra de salvación. Así como el espeleobuso de la historia que les cuento, él entró por ese túnel oscuro. Él tomó una cuerda, por así, hablando de una manera metafórica, y preparó un camino para todos aquellos a quien el Padre le dio, para que fueran hechos salvos y caminaran en fe, tal como vimos en el sermón pasado. Sin Cristo estamos perdidos en las aguas turbias y además que son turbulentas, porque todos tenemos una vida tan apresurada que no paramos. O sea, no sé si han visto, yo soy uno de esos, de los que no paran de mover el pie. Vivimos ansiosos, vivimos con una inquietud que no nos deja hacer nada. Pero Él, hermanos, quien es el ser supremo por sobre todo, por sobre todo esfuerzo que pretendamos hacer para cruzar este túnel oscuro, no permitirá que ninguno de nosotros a quien se le fue dado se pierda. Hermanos, por más prisa que tengas, por más
y por más necesidad que tengas tú de buscar una forma de salvarte, si tú crees en Jesucristo, si tú crees en su obra, tú no te perderás, porque Él ya hizo esa obra. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Vemos todos a Jesucristo como nuestro único Salvador? ¿O es que seguimos buscando por otros lugares que nos den un propósito o identidad que es temporal en este mundo? Que, por cierto, hermanos, este mundo es dominado por el príncipe de las tinieblas. Y recordemos que lo que él anhela, este príncipe, es que movamos los pies más rápido. La prisa es una obra también de Satanás. Si no entendemos esto, hermanos, estamos haciéndole caso a Satanás de que tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos. Y estamos dejando de confiar en Cristo. Es solo en Cristo que nos lleva a una vida transformada, con propósito, a través de un nuevo nacimiento. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos la convicción de decir y afirmar con, la, con toda la confianza que alejados de ti, nada podemos hacer. Si podemos afirmar eso, hermanos, es que estamos en Él. Ahora, el hecho de que estemos quietos y confiemos en Él no quiere decir que seamos pasivos. No, no, hermanos, aquí, si tú has sido salvado por la justicia, de Cristo, da resultados. Y estas son buenas obras, pero no para nuestra gloria, sino que es para la gloria de Cristo. Las buenas obras que hacemos por Él y solo por Él son el fruto de nuestra fe. Es una respuesta de gratitud por la gracia que se nos fue otorgada, la cual ya en sermones pasados se abordó cada uno de estos términos y lo que significa. Tenemos la ambición de reflejar a Cristo en nuestra vida. Y esto lo logramos no por nuestros méritos. El hecho de que una persona sirva en la iglesia, ya sea desde tareas pequeñas como acomodar sillas, como limpiarlas, hasta predicar acá, son obras que el Señor preparó de antemano. Y no solamente hablemos desde la esfera de la iglesia, de la congregación como tal, en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia. El Señor ha preparado obras. Si tú eres un padre, el Señor te ha puesto como sacerdote de tu hogar. Si tú eres madre, tú eres esposa, eres mamá. Pero si también nosotros somos hijos, el Señor también nos ha dado órdenes precisas de que tenemos que respetar a nuestros padres, tenemos que obedecer a nuestros padres, que también eso que implica un esfuerzo, muchas veces también son obras. Lo que pasa es que muchas veces obras lo dejamos como en una esfera solamente de hacer algo físico, pero no, es desde nuestra manera de pensar, desde la intención de nuestro corazón. Lo que tú haces al servir no es poca cosa, hermanos, ya que a los ojos de aquel que preparó esas obras, él, él lo ve y él las preparó. Entonces, ¿por qué vamos a decir, no lo voy a hacer porque es algo muy pequeño? No lo voy a hacer porque porque no lo siento. Muchas veces esperamos sentir algo para poder movernos. Pero Dios estableció una línea de vida para los que hemos sido salvados para que podamos seguirlo. Y en nuestro servicio está una de las formas visibles de saber que estamos en el camino, que estamos haciendo, que hemos nacido de nuevo, porque como dice Santiago, perdón, la fe sin obras es muerta. Dios Padre preparó nuestro camino de antemano para que confiemos en el Hijo y no en nuestros esfuerzos inútiles de encontrar una salida. Solo la encontramos en Él. El camino ya ha sido trazado, nos toca obedecer.
y servir sin importar lo grande o pequeño que signifique ese servicio. No sé, hermanos, cuántos de ustedes a veces hemos puesto malas caras, hemos puesto así como que, ah, pero es que no sé si el Señor me llamó para ello. Inténtalo. ¿Por qué no lo intentas? Si el Señor si ves de que no hay alguien en la puerta, inténtalo. ¿Qué tal si el Señor te está llamando ahí? Si tú lo estás viendo, ve y atiende la puerta, da la bienvenida. Si ves de que los trastos de que los trastes están sucios, ve y lávalos. Si tú lo estás viendo, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que el cristiano hace. A- Además, de que, de que ya Dios Padre preparó nuestro camino para que confiemos en el Hijo y no en nuestros esfuerzos inútiles de encontrar las salidas. Eh, que solo la única salida solamente la encontramos en Él. El camino ya está trazado y como decía, nos toca obedecer. Además, en el mismo texto de Efesios nos dice que esas obras fueron hechas para que anduviéramos en ellas. Y eso se traduce en obediencia, como les he dicho. Así como se nos encomendó el avanzar lento a nosotros cuando en la historia, con cuidado, sin perder la calma y aún más importante, sin soltar la cuerda. Nosotros estamos llamados a caminar en las buenas obras que Dios preparó para nosotros. Y eso requiere de obediencia y confianza en Cristo, sabiendo que la capacidad de hacerlo no viene, perdón, no viene de nosotros, sino de Él, porque Él ya las hizo, Él ya las preparó. Lo creamos, hermanos. Creamos que esas obras ya el Señor ya las preparó para nosotros. Y sé, hermanos, que nuestro corazón muchas veces se desanima con una facilidad pasmosa, sobre todo cuando estamos en prueba, pero también en situaciones cotidianas como el cansancio físico, un trabajo exigente, las enfermedades propias, pero también de personas que amamos. De igual manera, estamos todos los días siendo bombardeados por noticias que nos desaniman. No sé, ¿a quién le molesta lo del movimiento LGBTQ y más? Uno se siente desanimado porque ve cómo estos movimientos avanzan. Cuando hay rumores de guerra también nos desesperanzamos. La misma política nos provoca conflictos entre nosotros. La crisis económica, que el trabajo, que el salario no da, o un trabajo, o el mismo progresismo. Hermanos, si tú entras a canales cristianos, una de las cosas que más se está hablando ahorita es el progresismo. Si nos damos cuenta, se está dejando de hablar cada vez más de Cristo, porque hemos enfocado nuestra mirada en estas cosas y hemos dejado de ver a Cristo. Y aquí algo que hay que notar. Muchas veces, así como la historia que yo tengo del buzo, sabemos de que la cuerda que el buzo colocó, ahí está, pero una cosa es tomar la cuerda y seguirla, reconociendo de que Cristo fue el que colocó y su obra está completa. Sí o sí llegarás a un lugar seguro si te aferras a ella, por fe. Y el Señor ya dijo en su palabra que todo eso iba a pasar. Ahora, ¿te aferrarás a la cuerda o tendrás tu atención puesto en todas esas situaciones que te distraen? Esa es una pregunta que es necesario que analicemos cada uno de nosotros. Porque, lo digo por mí primero, yo me he distraído mucho con esas cosas, con esas noticias. El problema es que muchos de los que están allá afuera, al igual que pueden haber acá algunos, o que alguien que nos escuche desde la transmisión, puede que crea en la cuerda, pero no cree en que esa cuerda es el único camino. Por lo que,
por lo que no hay una transformación plena, y es peor inclusive que los demonios, puesto que, como advierte Santiago, en, en Santiago 2:19, Santiago dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Solo en Cristo, hermanos, encontramos salvación, vida y transformación. No es como no es como lo que hace unos días dijo el Papa, no sé si supieron esa noticia, de que todas las religiones llevan a Dios. No, hermanos, Jesús es el único camino, la única verdad y la vida. Y si crees en Él, le crees a Dios. ¿En quién crees? ¿Crees de que Dios existe o le crees a Dios? Y en todas las verdades que están en su palabra. Solo en Cristo encontramos salvación, vida y transformación. No es como lo que hace unos días. Bueno, perdón, ya ando repitiendo. Lucas, con respecto a eso que dije, Lucas nos lo deja muy claro con esa afirmación en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo tiene el poder de sacarnos de una confusión tan grande como el creer en Dios a creerle a Dios. Eso es una obra de Cristo, esa es una obra de Dios. Tú no puedes creerle a Dios si Dios no te ha dado ese entendimiento. Por lo que, como en la historia, podemos cruzar ese túnel a una vida iluminada por su luz, si tú crees en Él. Así como en el caso de esta historia que les acabo de narrar, no importaba de mi destreza al ser un buen nadador o mi valentía de atravesar ese túnel, ni mi juventud que tenía en ese momento, ni mi delgadez, porque en ese tiempo yo era delgado y podía pasar por esos hoyitos chiquitos. Sin una cuerda y sin aquel que puso la cuerda, yo me hubiese perdido. Yo me hubiese muerto, hermanos. Y ahorita que lo veo así, creo que me arrepiento de haberlo hecho. Así mismo pasa con nuestra vida espiritual. Sin Cristo todos estamos perdidos y nuestro único fin es morir ahogados en una eternidad en el infierno, hermanos. No sé si han escuchado hablar de que las peores muertes que hay es morir ahogado o morir quemado. En el infierno ocurren las dos muertes. Yo no me imagino estando en esa penumbra que fue horrible. Yo se los puedo decir, fue horrible estar debajo de esas aguas porque no ves nada, no ves ni siquiera tus manos. Y estar así una eternidad, pero también ardiendo, no lo puedo ni siquiera imaginar. Una eternidad, hermanos, sin la presencia de Dios, sin un ayudador, sin alguien que te saque de ahí. Hermano, si tú no puedes vislumbrar esto, tengamos cuidado, porque no estamos entendiendo de que hay un peligro real y desde que nacemos estamos atravesando por ese mismo peligro. Creo que hasta acá todos ahora entendemos por qué solo Cristo, que es el que llevó la cuerda hacia el otro lado, es una verdad suprema para nuestra vida cristiana. Ahora quiero darte algunos puntos prácticos para entender que estás en esa misma caverna en la que yo estuve y en la que todos estamos. Ahora estamos en una caverna. Aquí quiero aclarar algo. Seguimos en la caverna porque no hemos llegado a la gloria de nuestro Señor. Y mientras estemos en esta caverna necesitamos de esa cuerda, necesitamos de esa línea de vida. Y estamos sumergidos en el túnel. Pero tenemos que tener la confianza de que podemos cruzar confiando en que la cuerda que puso Cristo nos llevará al otro lado del túnel. Y tengamos la valentía, hermanos, de compartir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero darte el día de hoy también para que te lleves algo práctico.
un, como nos ha enseñado Jorge, el pastor Jorge, un acróstico. Y si quieres, apúntalo, si quieres, eh, pero te los puedo compartir, pero creo que nos puede ayudar también mucho a poder recordar estas verdades. Y el acróstico es simple, es Cristo. Empecemos con la C, que es confía. ¿Confiar en qué? ¿En ti? No. En la línea de vida que es Cristo. Él es el único camino, porque Él ya tomó ese riesgo. Es más, Él pagó con su vida para que tú pudieras tomar con seguridad el único camino al Padre. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Cristo es el único que ha abierto el camino para la humanidad hacia la salvación. No hay otro que pueda guiarnos fuera de la oscuridad, del pecado, que estamos cubiertos de él, y de la muerte, que es el fin de muchos. Solo en Cristo es el acceso seguro a la vida eterna. Él es el pionero y perfecto guía hacia la comunión con Dios Padre. La relación que se perdió en Génesis 3, Él es el que nos reconcilia con el Padre. Él restauró esa comunión. Él hirió a la serpiente de muerte. Él no solo conoce el camino, Él es el camino, porque Él ya atravesó ese túnel oscuro. Él es el precursor de nuestra salvación, como dice Hebreos 6, 19, 20. Dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, el pionero, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Él es el que penetró el velo. Él es el que pasó por el sufrimiento y la muerte por nosotros. Él abrió el camino para que sus seguidores, su iglesia, entre los que estamos tú, yo, los que se sumen acá, toda su iglesia que está dispersada en el mundo, entraran después de él. Cristo entró al más profundo sufrimiento en la muerte en la cruz, abriendo el camino para nosotros. Él ha preparado el camino de la salvación. Enfrentó el peligro y la oscuridad de la muerte en nuestro lugar. Él lo hizo por nosotros. Y al resucitar de entre los muertos, Cristo dejó una línea de vida, esa cuerda, una esperanza firme y segura de que si seguimos su ejemplo y confiamos en Él, estamos dentro del camino. Estamos en ese camino. Vamos con la R. Reconoce tu incapacidad. Entonces, el primero es, ¿recuerdan? Confía. R, reconoce tu incapacidad. Y esto es, acepta que no te puedes salvar y necesitas a Cristo. Acéptalo, hermano. ¿A quién le cuesta esto? A mí me cuesta. Y esto es porque el orgullo, hermanos, el orgullo, cuidado con el orgullo. O como cada día que pasa, caemos en la trampa de creer que podemos manejar situaciones complicadas por nosotros mismos. O que si no hacemos algo por esa situación, nos hará vernos débiles ante los demás. Cuando actuamos así, somos como el hombre que es escrito en Proverbios 14:12, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Quién es el hombre insensato que actúa así? Nosotros. Muchas veces somos nosotros. No, porque no hemos llegado todavía a la perfección de Cristo. Cometemos muchos errores. Pero tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo que nos vuelve a enderezar el camino. Cuando tomamos decisiones que son razonadas con nuestro orgullo y propia percepción, sin siquiera orar, sin pedir dirección, sin ir a la palabra,
Esas nos llevarán por esos caminos que parecieran ser correctos, pero como dice el, proverbi- el proverbista, son caminos de muerte. Es por eso, hermanos, que necesitamos cada día pedir dirección a través de la lectura de la palabra, orar para aumentar nuestra dependencia y temor del Señor y para los hombres de familia. Y aquí yo me pongo un paréntesis bien grande también, porque yo fallo acá, pastorear a mi familia, pastorear a mi esposa, a mi hija, y, y renunciar cada día a la autosuficiencia y, y buscar ayuda en temas que son incómodos muchas veces de conversar. Si tú reconoces tu incapacidad, hermano, pide ayuda. Si luchas con ojos lujuriosos, pide ayuda. Si tú estás luchando con una adicción muy común ahora, por no meterme más en otras cosas, a las redes sociales, pide ayuda. Reconoce que no eres capaz de lograrlo por ti mismo. Solo Cristo puede ayudarte y Él te ha dado a hermanos, que es la iglesia, que te extenderán la mano. El siguiente punto es que es imita la calma. Sigamos el ejemplo de la serenidad y obediencia de Cristo. Si hay un mal, como decía hace rato, que le queja a la sociedad moderna, es que todo el tiempo vivimos bajo el yugo de la prisa. Lo urgente le gana constantemente la batalla a lo prioritario. Y cuando hablamos de que solo Cristo sea una verdad en la vida del creyente, la prisa nos ciega a la verdad del Evangelio. La prisa también es una extensión del orgullo. Veámoslo así. El que vive con prisa es un hombre orgulloso o una mujer orgullosa. Andamos con prisa porque queremos más y más y más y no nos saciamos. No confiamos en la provisión del Señor. Tenemos que hacer las cosas nosotros o nada saldrá como nosotros queremos. Queremos un vehículo del año y vivimos a prisa para llegar a ese anhelo, que no es malo, no es pecado querer un coche del año, no es un pecado. Lo que sí es pecado es que eso te aleje de la palabra de Dios, te aleje de la comunión con Dios, te aleje del Evangelio y tú dejes de confiar en que Dios proveerá y tú te esfuerces en lo sumo por ello y que te desvíes. Eso sí es pecado. Pero nuestro bendito, pero nuestro bendito Señor Jesucristo nos ha enseñado otro camino, que es el que todos deberíamos tomar. Y fue el que Él tomó. Se humilló a sí mismo. Eso es lo que tenemos que hacer cuando vivimos con prisa. Tenemos que humillarnos. Él siendo el rey por sobre todo lo creado, se hizo igual que nosotros. Tomó forma de siervo. Se despojó de todo. O sea, Él siendo poseedor de todo, se despojó a fin de servir a aquellos que en su momento le negarían y lo crucificarían. Aún así, Él nos amó, soportó con paciencia la copa del juicio de Dios, sudando gotas de sangre, porque sabía que ninguno de nosotros podría soportarlo, por lo que Él se entregó totalmente a la voluntad del Padre. ¿Quién de nosotros se entrega cada día a la voluntad del Señor? Nos cuesta entregarnos. El Dios que creció entre los hombres pudo cambiar, si así le placía las circunstancias, de todos en un instante. Él lo pudo haber hecho. Él es Dios, pero nació y se hizo adulto y esperó a que su propósito fuera cumplido. Él no vivió con prisa. Es más, cuando iba a empezar su ministerio, él también tuvo que detener, o sea, le dijo que si, él también comentó de que si no, de que aún no era el tiempo. Tenemos que ser así, hermanos. Tenemos que entender de que para todo hay un tiempo y no vivir con la prisa. Tener eso presente nos ayudará a detenernos y reconocer de que Dios tiene control de todo lo que acontece y nos sometamos a Él. Alzando los brazos en señal de rendición cuando el problema te sobrepase. Y aquí una advertencia. Es mejor parar porque hemos reconocido y hemos entendido la situación que el Señor nos revela a que Él nos discipline. La disciplina es dolorosa.
La S, que es la siguiente letra, es sigue a Cristo como tu guía. Cristo es quien ha abierto el camino hacia la salvación. Como les comenté en mi historia, durante el paso por el túnel, aferrarme a la cuerda o la línea de vida era crucial para no perderme. Como cristianos, esa línea de vida es Cristo. Y como hemos dicho, es el único que puede guiarnos a la seguridad de un lugar seguro, que es en su presencia. Necesitamos dejar de escuchar nuestra propia voz. ¿Cuántas veces nos hablamos a nosotros mismos? Nos decimos, ay, pobrecito de mí. Decimos, tú necesitas esto y esto y esto otro. No, hermanos. Lo que tenemos que hacer es dejar de escuchar esa voz, la de nuestras pasiones y deseos, y debemos escuchar con más atención la voz del Rey de los Pastores que nos ofrece seguridad si lo obedecemos, como vemos en Juan 10, del 27 al 28. Y todo este texto todos lo conocemos seguramente. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Este es Cristo hablando. Él es el Rey de los Pastores y Él nos llama a seguirlo para que no tomemos atajos que nos aparten de su voluntad. Si yo no atiendo su voz, es como que en mi relato yo soltara la cuerda y me aventurara por mí mismo en la oscuridad densa, que seguramente todo esto, si yo hubiera hecho eso, todo hubiera acabado muy mal, hubiera acabado muerto. Por lo tanto, seguir a Cristo es una tarea de negarse día a día a sí mismo, de rendir nuestra voluntad a la de Dios, sabiendo que Él es nuestra única guía segura en medio de la espesa oscuridad. Seguimos con la letra T, que es, creo que lo que todos nos cuesta. Testifica la verdad a todos, a otros. Comparte con otros la verdad de que solo en Cristo hay salvación. Gracias, hermano. Antes de que mi amigo pasara por el túnel, como les comentaba, él nos dio indicaciones muy precisas sobre el peligro al cual enfrentaríamos, pero también nos dio esperanza de que él, con su experiencia, pasaría primero y buscaría la manera de salir para hallar un lugar seguro por el cual nosotros pasaríamos. De la misma manera, el Evangelio es eso. Dios nos ha dejado la responsabilidad de guiar a aquellos que vienen detrás de nosotros. Nos ha dejado instrucciones en su palabra para que se tomen detrás, para que nos tomemos de esa línea de vida que el Señor ya preparó. Pero como dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 14, 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. En mi caso, yo pude haber compartido una simple historia de yo entrando en una caverna y saliendo, y ahí se terminó. Pero ese no es el fin, hermanos. Aquí el fin es predicar a Cristo. Lo del túnel pasó, pero hermanos, a quien tenemos que compartir todos es solo a Cristo. Y esto es el Evangelio. El hombre que fue destituido de la gloria de Dios fue sentenciado a vivir en esa caverna oscura, con un corazón corrompido por el pecado, el cual todos estamos contaminados. Dios en su amor prometió redención a través de la simiente de la mujer, que es Cristo. Estoy aquí narrando el Evangelio para que también nosotros podamos compartirlo. Solo Cristo se encarnó y vivió entre nosotros, quien, siendo rey de todo, bajó hasta lo más profundo para ser igual que nosotros. Solo Cristo es nuestro sumo sacerdote e intercede siempre por su pueblo, siendo Él el único sacrificio perfecto, único y suficiente para expiar los pecados de todos nosotros. Solo Cristo es la reconciliación de nosotros, los pecadores, con Dios el Padre. Solo Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, quien gobierna con justicia y poder por sobre toda la creación, tanto en lo espiritual como en una escala cósmica. Todo es gobernado por Él, todo. Solo Cristo es el Maestro por excelencia. Él es nuestra única autoridad. Sus palabras son verdaderas y confiables. Solo Cristo soportó la ira de Dios que todos nosotros merecíamos,
quien no conoció pecado por nosotros se hizo pecado y nos cubre ahora con su justicia. Solo Cristo resucitó de entre los muertos y venció a la muerte, y esa es nuestra garantía para la vida eterna. Solo Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y volverá revestido en poder y gloria para establecer su reino. Amén, hermanos. Eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio que tenemos que testificar. Como dice 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por el amor, por amor de Jesús. Hermanos, si tú predicas el Evangelio, no te prediques a ti mismo. Tú no solo cuentes tu historia, tú puedes usar un testimonio, pero predica a Cristo. Tienes que predicar a Cristo. Si no, no habrá una vida transformada, no habrá convencimiento de pecado, no habrá regeneración. Hermanos, prediquemos a Cristo. Si yo no hubiese obedecido las instrucciones del experto en ese momento, seguramente yo me hubiera apanicado al verme rodeado de tinieblas. De esa misma manera, eso es la relación vertical con Cristo. Es una vida de obediencia y sumisión para nuestro bien. Si Él te dice que ames, que amemos a Dios con todo nuestro ser, haz de Él el primer lugar de tu vida. Perdón, me adelanté tantito. Ya estamos en la letra O. La última letra es obedece. Obedece a Cristo. Y justo es lo que estamos hablando. Si yo no hubiera obedecido a este experto, me hubiera muerto. Ahora, si tú vas a obedecer y Él dice que ames a Dios con todo nuestro ser, que amemos a Dios con todo nuestro ser, hagamos de Dios el primer lugar de nuestra vida. Eso se verá de manera que buscarás en gran manera, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Eso estará por sobre las preocupaciones terrenales, lo que te llevará a orar sin cesar, a fin de que estemos siempre en comunión y vigilantes de que el mundo no nos distraiga. Si Él nos dice, ama a tu prójimo, ámalo, sabiendo que la instrucción es para tu bien, no es para el bien del otro, es para tu bien. Y evitará que te rodees de tinieblas. Si te dice que sirvas a los demás con amor y mansedumbre, no pierdas esa oportunidad. Como decía hace rato, el ejemplo de la puerta. Si te dice que perdones 70 veces 7, perdóname, hermano. No te quedes con ese sentir, con ese pesar de no haber perdonado. Sé que la obediencia y sumisión es muy difícil de andar en el cristiano, pero no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, una de las 3 personas de la Trinidad, con nosotros, y Él nos fortalecerá en nuestras luchas y debilidades. Nos llevará a recordar que es solo por Cristo que hemos sido rescatados y librados de la paga del pecado, y nos llevará a ser consecuentes en forma de agradecimiento, alabanza y corazones contritos y humillados. Quiero concluir, hermanos, haciendo ya con esto. No quiero desconectarme del tema de la reforma, porque estamos a un mes de la reforma de este sermón, y ya hemos visto que las olas de la reforma nos ayudan a recordar verdades que harán que nuestro caminar sea menos pesado. Al recordar la victoria de Cristo en la cruz, todos necesitamos recordar esa victoria de Cristo en la cruz, porque todos somos movidos fácilmente por cualquier viento de doctrina que nos lleva a dudar, tal como ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia. La narración del túnel en la cueva nos lleva a entender que Dios nos dejó instrucciones precisas en su palabra para atravesar este túnel, con la seguridad de que aquel que es perfecto ya trazó una ruta segura, aunque angosta, con sus pruebas y dificultades. Estamos en una cueva angosta, vamos a tener dificultades, nos vamos a apanicar, vamos a querer soltar la cuerda, pero Él no nos va a dejar. Amén, hermanos. Pero su gracia le llevó a ofrecerse para pasar Él primero. Él fue el primero que pasó a través de un camino de dolor que ninguno de nosotros podría soportar. Esto es algo que ninguno de nosotros merecemos. Lo que hablamos la vez pasada, la gracia. Puesto que por mucho tiempo fuimos sus enemigos.
Por fe, que también habló el hermano Domingo, nos sostenemos de la línea de vida. Es por fe que te sostienes, que te sostienes de esa línea de vida que es Cristo. Pero esa fe es un don de Dios que nos llevó a conocerlo a Él. Y solo en Él hallamos la seguridad de que es el ser más perfecto, de que el ser más perfecto abrió la brecha para llegar a la eternidad y estar con Él por siempre. Pero para aquel que no le conoce, hermanos, esto es una urgencia de que prediquemos el Evangelio. Eso significa una vida en un eterno ahogo, como decía hace unos minutos, en medio de una densa oscuridad, sin la oportunidad de ser rescatado. Si tú no tienes a Cristo en tu vida como tu Salvador, hoy es el día, hoy es la oportunidad que Él te da para que te aferres a esa línea de vida que es Él. Y dejes de buscar en lugares donde solamente encontrarás confusión y desolación y la muerte segura. Ahora, si estás en Cristo, eso se lo debes únicamente a Dios, no a ti mismo, por lo cual Él es el único digno de ser alabado por todo su plan perfecto, y nosotros lo único que podemos hacer es glorificar el nombre de Dios, de lo cual se hablará el siguiente domingo. Este domingo, hermanos, no perdamos la oportunidad de conocer a ese Dios, el que es digno de glorificar su nombre. Oramos, mis hermanos. Señor, cuán grande eres, Padre. Gracias, Señor, por tomarnos a nuestro lugar y pasar primero tú, Señor, por ese camino oscuro y tenebroso. Gracias porque tú sufriste ese dolor, ese calvario por nosotros. Sobre ti cayó la justicia de Dios que todos nosotros merecíamos. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor Cristo. Gracias porque reconocemos de que tú eres nuestro Salvador. Tú eres el único camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por ti. Gracias, Señor, porque a ti te plació salvar a todos nosotros pecadores que fuimos enemigos tuyos en su momento. Y a ti glorificamos, Señor. Ayúdanos a poder ver tu hermosura cada día, a poder recordar tu evangelio y hacer de él nuestra línea de vida, para que atravesemos esta vida con la seguridad de que tú ya has triunfado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.